Y desde Washington nos vamos a Israel, ahí 13 horas y 21 minutos, día martes. Está con nosotros el profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus, cuando Israel rodea Gaza con tanques y tropas mientras los terroristas del Hamas, bien, están ahí preparados para esa batalla urbana con esos túneles tan complicados. Y mientras el ejército no solo está en Gaza, sino que tiene que estar también muy atento en otros frentes, en la frontera norte con el Líbano, en la frontera con Siria, la guerra, día 25. Querido Natalio, saludarte y desearte buenas tardes más allá del contexto. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, más allá del contexto. Y vos decías 25, y uno puede asociarlo con 5, porque son 5 en este momento los frentes en los cuales Israel, de una forma u otra, está presentando batalla a distintos grupos terroristas. Por supuesto que el principal, y la gente lo conoce, está enfocado en la Franja de Gaza, donde los objetivos son dos y son muy claros. Por un lado, la desarticulación absoluta del Hamas islámico, según lo dicen los voceros del gobierno, y por otro lado, la liberación de todos los rehenes. Y acá hago una salvedad. Hay que ver si estos dos objetivos son compatibles. Ojalá que sí. Es de desear que realmente pueda llevarse a cabo ambos objetivos. Pero a veces puede llevar un tropiezo uno con el otro. Ayer tuvimos una alegría muy linda, muy hermosa. Israel se vistió de fiesta ayer a la noche. Daba gusto salir acá a la calle y ver a la gente bailando, cantando, eh, gritando la tikva, Misra el Hay, por la liberación de Ori, de esta chica. Pero también nos enteramos que ahora son 240 ya los rehenes en poder del Hamas islámico. El otro frente es el frente también complicado, es el frente norte, la frontera con el Líbano, el cual se puede subdividir claramente en dos frentes. El frente en donde está el Hezbollah y el frente sirio. Y hay diferencias puntuales e interesantes. En lo que tiene que ver con el Hezbollah, Israel ha profundizado los ataques. ¿Qué significa profundizado? Ya con los choques ya no son en la zona de frontera, en la zona de delimitación de ambas fronteras. Israel ha atacado objetivos del Hezbollah bastante más dentro del Líbano, como una señal directa a la población libanesa acerca de lo que puede esperarle ante una actitud israelí mucho más ofensiva y menos cauta que ha tenido hasta ahora. Esto responde también a que el Hezbollah ha hecho parcialmente lo mismo. Ya no ha bombardeado solamente Metula y Kiryat Shmona, sino que ha bajado a otros lugares, Roshanikra, cerca de Naría, es decir, ha extendido la línea ofensiva del Hezbollah y por lo tanto Israel responde de una misma manera también. El Hezbollah lo hace para demostrar su compromiso con la lucha que está llevando a cabo el Hamas islámico, pero es otro frente. El, perdón, el subfrente al que hacía referencia es Siria. De repente hay algunos grupos terroristas en Siria, pero hay una diferencia fundamental. El actual gobierno sirio no quiere saber nada de entrar en guerra en un conflicto con Israel. No quiere saber nada. Los que disparan desde allí esporádicamente son grupos vinculados al Hamas o al Hezbollah, pero es el frente que por el momento está cuidado, por supuesto, pero del cual Israel no tiene grandes novedades ni expectativas de mayor belicosidad del lado sirio. El otro frente, naturalmente, es el frente que siempre hemos conocido, aún antes de la guerra, que es Judea y Samaria, donde la actitud israelí ha sido clara, taxativa y contundente, y así se ha actuado. Hay más de 700 terroristas del Hamas detenidos en este frente en particular desde antes del comienzo del conflicto del 7 de octubre. Esto es una cantidad realmente muy grande, sin precedentes, además de otros que han sido neutralizados, y por el momento podemos decir que, salvo una excepción de ayer, no se registran acciones terroristas puntuales contra Israel, sí amenazas de acciones por el trabajo constante y permanente de Israel de entrar en las aldeas palestinas y tratar de neutralizar estos objetivos. Y el quinto frente, no diría el menos pensado, pero diría el más raro, el más extraño, se encuentra a 1000 kilómetros de Israel. Es el frente del Yemen,
donde uno de los países más pobres del mundo se permite atacar a un país más rico del mundo o más preparado del mundo, sin que hasta el momento haya habido una respuesta agresiva por parte del Estado de Israel, que se mantiene en la expectativa. Hoy mismo a la mañana, un proyectil desde el Yemen dirigido hacia Eilat fue interceptado, no un proyectil o un dron, no se sabe todavía muy bien, pero fue interceptado. Y podemos decir que la gente en Eilat está a resguardo porque también se han dispersado sistemas de cúpula de hierro y sistemas más sofisticados para la detección de otros misiles de mayor capacidad. Así el panorama hoy, Miguel, en esta situación de 5 frentes diferentes a los cuales Israel está haciendo frente, valga la redundancia, a la vez, y está conteniendo a estas fuerzas hostiles en distintos lugares. Una pregunta, Natalio, en esto que tiene que ver con la guerra. Los Estados Unidos que están ahí y que de hecho han participado de manera activa en la defensa en algún momento y también en algún ataque puntual. Sí, pero además de esto hay un elemento que es bastante importante. En el día de ayer, si no me está fallando la memoria, 57 aviones de carga norteamericanos han llegado a Israel, a Siria y a Irak, me refiero a las bases de Estados Unidos en Siria e Irak, con pertrechos militares. Y esto es un respaldo muy importante para Israel. Obviamente que cúpula de hierro y los misiles no son inagotables y hay que tratar de volver a reforzar el stock de armas de Israel, que sigue siendo poderoso, importante, y aún no hemos conocido todo lo que Israel realmente puede llegar a ser en la Franja de Gaza, lo cual deberíamos desarrollarlo después un poco más en este sentido también. En la medida que bases norteamericanas en Siria y en Irak han sido atacadas en los últimos días, y ya son varias las bases, más de 29 que han sido atacadas, Estados Unidos está reforzando su presencia en esos límites y está contraatacando a bases proiraníes en la región. Es decir, otra vez, tenemos el esquema del ajedrez. No hay un enfrentamiento directo, no hay un estado de guerra de belicosidad directa entre Irán y Estados Unidos, pero hay una presencia norteamericana ostensible y que se va a hacer más visible en el mar Arábigo, donde Yemen está causando algunos problemas, algunas molestias que evidentemente hay que neutralizar y que de eso seguramente se encargará Estados Unidos y por eso no ha habido tampoco una respuesta militar israelí para no distraerse en distintos frentes de batalla. Bien, dijiste profundizar un tanto en lo que hace a la estrategia militar que está llevando Israel en la Franja de Gaza. Sí, la Franja de Gaza, por lo que estamos viendo hasta ahora, no por algo que los militares israelíes hayan dicho, está siendo cortada en dos, la parte norte y la parte centro y sur. La parte sur es la parte en donde se están cobijando los refugiados y en donde Israel está instando constante y permanentemente para que la gente que vive en el norte y en el centro se traslade a la zona donde está la ayuda humanitaria y donde entra agua y donde entran los víveres y las provisiones que todos los días se abastece la franja. Israel ha permitido el flujo y el aumento de camiones que traen ayuda. Es una promesa que ha hecho a los norteamericanos y también distiende a Israel de todas las acusaciones que haya respecto a la crisis humanitaria, la famosa crisis humanitaria que él jamás ha buscado para su propia población, y eso hay que decirlo siempre y no olvidarlo bajo ningún punto de vista. Distinta es la situación en el norte. En el norte es un campo de batalla, pero en donde Israel está diseñando una estrategia muy diferente a lo que uno usualmente podría imaginar. Cuando se hablaba del temor de una invasión israelí en escala a la Franja de Gaza, uno pensaba en un ejército arrasador que entraría y se llevaría por delante la Franja de Gaza con un costo de vidas elevadísimo para los israelíes y para los civiles palestinos también. Israel está haciendo exactamente lo contrario. Cada avance israelí es meticuloso, es lento, pero es firme. Y está acompañado de una columna blindada, está acompañado de infantería y especialmente está acompañado de fuerzas aéreas que rastrean, monitorean, informan a la infantería y a los blindados que han entrado cuáles son los objetivos detectados que hay que machacar, que hay que atacar. En este contexto es cómo se puede inscribir el rescate de esta joven israelí
que fue no ayer, sino fue antes de ayer. Lo que pasa que fue informado realmente ayer. Ya había sido, no tenemos mucha información para dar sobre esto, pero esta joven ya había sido detectada, ya se armó una estrategia justamente de rescate de la misma, participaron fuerzas especiales dedicadas al tema de secuestro. Podemos decir que los terroristas que estaban con ella fueron eliminados en forma inmediata, y lo que también podemos decir en función de información muy valiosa que la joven ha dado es algo que ya presumíamos y habíamos hablado en este espacio. No hay un comando unificado central del Hamas islámico que mantenga un control activo sobre todos los rehenes. Hay grupos del Hamas que mantienen rehenes en un lado sin que el comando central del Hamas sepa que son rehenes. Pueden tener una cantidad determinada de 240 porque Israel lo ha pedido, pero no siempre hay conexión entre los rehenes. Es decir, están esparcidos, están vigilados o están capturados por distintos grupos que responden al Hamas o a la yihad o algunos civiles, inclusive también, que han entrado a la Franja de Gaza, y por eso la táctica israelí es punto por punto tratando de focalizar, ubicar y neutralizar cada uno de esos focos. No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, va a haber que entrar a túneles, va a haber que entrar a túneles que están a mucha profundidad, y para eso no va a entrar todo el ejército israelí. Hay unidades especiales del ejército israelí capacitadas para esta lucha subterránea y que se han entrenado y se vienen entrenando ya desde hace mucho tiempo fuera de la Franja de Gaza. Así que no esperemos una invasión meteórica, sino que esperemos el aislamiento de la Franja de Gaza para generar, perdón, de la ciudad de Gaza, para generar más presión sobre los habitantes, para generar más presión sobre los terroristas, para poder implementar estrategias que permitan de a poco a Israel ir consolidando cada uno de los espacios del tablero de ajedrez, del damero, para que pueda ir siendo conquistado cada uno de ellos. Así está articulada la ofensiva israelí, por lo menos hasta el momento. Las cosas naturalmente pueden cambiar de un instante a otro. En estos días de guerra, todos los periodistas en Israel se han tenido que transformar en especialistas militares, Así es. desgraciadamente. Querido Natalio, agradecerte y esperar mejores noticias muy pronto. Un gran abrazo y seguimos con línea abierta. Gracias, Miguel, y que la gente en la Argentina no baje los brazos. Esta es una batalla que Israel da para ganar. No hay otra opción, no hay otro resultado posible en los distintos frentes. Se ha salido con decisión, se ha salido con ánimo, y se sabe que obviamente quizá para rescatar rehenes con vida haya que hacer algún tipo de negociación importante. Algo de esto se ha estado haciendo en Qatar, pero los pormenores por el momento no han trascendido. Miguel, gracias por el espacio y estamos en contacto, si Dios quiere. El profesor Natalio Steiner con nosotros en esto que es la cobertura de la guerra.